¿Alguna vez has pensado que una dana devastadora, ese fenómeno meteorológico que aterra a nuestra península, podría ser la llave para desvelar el secreto más cálido de la naturaleza humana? No solo destruyó hogares y arrasó pueblos enteros, sino que encendió una luz de confianza que iluminó a toda una sociedad. Hoy yo, Bibi, quiero llevarte al corazón de una historia real pero estremecedora. La historia de una periodista occidental que llegó a España cargada de prejuicios y cuyo mundo cognitivo fue puesto del revés por las escenas de ayuda mutua tras el desastre. Esto no es solo una leyenda sobre una catástrofe natural, es una historia sobre el alma antigua que reside en cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Acompaña a Bibi a explorar esta prueba de fe. España, Dana, el sur de Europa. ¿Qué imágenes evocan estas tres palabras en tu mente? Quizás el contorno de una península azotada por el Mediterráneo enfurecido, tal vez las figuras aterrorizadas de transeúntes bajo la lluvia torrencial, o quizás una prueba de fuego para el corazón humano en medio de lo que muchos considerarían el caos latino. Pero, ¿y si te dijera que entre estos tres elementos se esconde una llave capaz de descifrar el secreto de una civilización milenaria? Hablo de una fuerza mágica que en la vida moderna está casi en peligro de extinción, la confianza. ¿Te parece un cuento de fantasía? ¿Por qué una catástrofe natural capaz de aniquilarlo todo puede, paradójicamente, reflejar el rostro más genuino de la sociedad? ¿Por qué entre los escombros y el barro florece la calidez humana más pura? Y sobre todo porque una veterana periodista del norte de Europa escribiría, tras el paso de la tormenta, una confesión tan honesta que sacudiría al mundo del periodismo e incluso pondría en juego su carrera. Hoy no vamos a compartir simplemente la crónica de una dana histórica. Esto trata sobre la sedimentación, sobre el cambio de perspectiva y sobre el eco poderoso de un espíritu antiguo en la vida contemporánea. Esta es una historia que hará que el mundo vuelva a mirar a la cultura del sur de Europa con otros ojos. ¿Acaso España no es sinónimo de desorden? En cuanto llegue la tormenta, estos sureños seguramente comenzarán a saquear y a gritar. Este país no es muy diferente de lo que imaginaba, ruidoso y caótico. Sarah Wilson, corresponsal australiana de la BBC, garabateó estas palabras en su cuaderno con una caligrafía apresurada y una sonrisa cínica, nacida de la costumbre, curvando sus labios. Fuera de la ventana, el cielo de Valencia estaba plomizo, denso como una manta de lana gris empapada. El aire estaba cargado con ese bochorno sofocante que precede a la furia de la tormenta. Acababa de ser enviada a España hacía apenas un mes. Antes había pasado 3 años en Berlín. Para ella, este traslado no era un ascenso, sino un exilio encubierto. A sus ojos España no era más que el estereotipo del sur, ineficiente e impuntual, ruidoso y con una tendencia genética al desorden. Un lugar de siesta y fiesta, no de seriedad. Esta vez, una tormenta monstruosa bautizada como Borrasca Gajasa, una dana histórica, rugía como una bestia surgida de las profundidades del Mediterráneo, dirigiéndose directa hacia la costa levantina. Para Sarah, esto no era solo un desastre natural, era la oportunidad perfecta para validar su tesis. Una gran noticia había llamado a su puerta. La mente de Sarah voló a sus coberturas anteriores en otras zonas del sur de Europa. Recordaba claramente cómo, tras las inundaciones, la gente actuaba como buitres, aprovechando el caos para el beneficio propio. El desorden del saqueo. Incluso conservaba grabaciones de unos disturbios en una ciudad sureña años atrás, donde vio con sus propios ojos a un padre empujar a un anciano al fango solo para arrebatarle una caja de suministros. El agua turbia ahogó los gritos de auxilio del anciano. Esa imagen, como una pesadilla, había congelado su visión sobre la naturaleza humana en situaciones límite. Esta vez, estaba segura de que conseguiría imágenes aún más explosivas. Mientras revisaba su equipo de cámara, calculaba en secreto, las noticias de desastres son la moneda más valiosa en los medios. Caos, conflicto, el lado oscuro de la humanidad, eso es lo que la audiencia realmente quiere ver. Su móvil vibró. Era un mensaje de Jack, su editor jefe en Londres. Sarah, ¿estás lista? Queremos imágenes del desastre en primicia. Recuerda, quiero impacto. Quiero el caos, la verdadera cara de la desesperación y el desorden latino. Confío en ti. Sarah respondió con confianza rebosante, tranquilo. Sé exactamente cómo se comportan aquí frente al desastre. La tarde del 24 de septiembre de 2024,
la vanguardia de la tormenta ya había llegado. Sara eligió deliberadamente una intersección cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. El viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Enfrentando la cámara, comenzó su primera transmisión en vivo. Señoras y señores, estoy en el centro de Valencia. La superborrasca Gajasa está a punto de tocar tierra. Las rachas de viento ya alcanzan unos aterradores 120 kilómetros por hora. Miren detrás de mí. Esos enormes carteles publicitarios tiemblan como hojas de papel en la tormenta. Los árboles de la avenida. Dios mío. Uno acaba de ser arrancado de raíz. Giró astutamente el ángulo para que un pequeño naranjo caído detrás de ella pareciera un árbol centenario, añadiendo dramatismo a la escena. En ese momento un anciano español, un abuelo vestido con un impermeable amarillo, caminaba con dificultad contra el viento hacia ella. Ansioso, gritando en una mezcla de valenciano y castellano, le dijo: señorita. Es muy peligroso. Aquello se va a caer. Venga a refugiarse al soportal, por Dios. La cámara de Sara se giró inmediatamente hacia él, pero su narración distorsionó la realidad. Como ven, los locales ya han entrado en pánico. Este hombre está muy alterado, tratando de decirme algo ininteligible. El bueno del abuelo don Manuel solo temía por la seguridad de la chica, pero en el relato de Sara, esa bondad se transformó en evidencia de histeria y falta de control. Incluso pensó para sí misma que en cualquier momento, ese hombre presa del pánico rompería el escaparate de la tienda de al lado. A las 8 de la tarde el ojo de la tormenta hizo su aparición. La región costera, destino turístico y agrícola, se convirtió en la primera víctima de la bestia. Viento y lluvia torrencial, una sinfonía salvaje del fin del mundo. Sara se refugió en un hotel en primera línea de playa que había reservado previamente. A través de los grandes ventanales, filmaba el paisaje infernal del exterior. «Madre mía», exclamó ante la cámara con tono exagerado. «Esto es el infierno». Nunca había visto una dana tan aterradora. Parece que el mar se está tragando la ciudad entera. Efectivamente, el poder destructivo de Gajasa superaba cualquier imaginación. Las precipitaciones batían récords históricos. Los pluviómetros de muchas estaciones meteorológicas quedaron inutilizados al instante. La lluvia caía como cascadas desde el cielo, la visibilidad era nula. A las 3 de la madrugada, llegó la noticia que realmente excitó a Sara. En el interior, aguas arriba del río Júcar, una antigua presa de contención, debilitada por años de sequía y grietas, había cedido. Esa bomba de relojería, suspendida sobre varios pueblos, había acumulado millones de litros de agua. Bajo el azote continuo de la lluvia, la estructura colapsó. Una riada de lodo, árboles y rocas, como una bestia prehistórica liberada de sus cadenas, se precipitó hacia los pueblos del valle con una fuerza descomunal. Noticia de portada: Sara casi saltó de la cama. La adrenalina se disparó. Esto era lo que quería, el verdadero gran escenario. Llamó inmediatamente a su camarógrafo local, dando órdenes con un tono que no admitía réplica: vámonos a la zona de la riada ahora mismo. Quiero las imágenes en primicia. Jefa, salir ahora es un suicidio. La voz del camarógrafo al otro lado del teléfono apenas se oía por el rugido del viento. Las carreteras están cortadas, es imposible llegar. Ese es el efecto que queremos. La voz de Sara era fría pero firme. Cuanto mayor el desastre, mayor el valor de la noticia. No olvides tu contrato. Pero pronto descubrió que había subestimado la catástrofe y sobreestimado el poder del dinero. Nadie, ningún conductor ni periodista local, estaba dispuesto a arriesgar la vida en ese clima. Toda la región de Valencia, bajo el diluvio, se había convertido en una isla aislada por la naturaleza. «Cobardes. Perezosos», maldijo furiosa, pero solo pudo quedarse mirando impotente y esperar. Señores espectadores, ¿pueden imaginar su estado de ánimo en ese momento? Por un lado, sentía un temor primario ante el poder destructor de la tormenta, pero por otro, la bestia de la ambición profesional rugía en su interior, ansiosa por ver el espectáculo de las ruinas y, sobre todo, la fealdad humana que ella anticipaba en medio del caos. Amanecer del 25 de septiembre. El viento y la lluvia amainaron. La tierra, torturada durante toda la noche, recibió por fin el primer rayo de sol pálido.
El centro de la tormenta se había alejado. Sara salió del hotel casi al instante. Quería adelantarse a todos los medios para capturar esas imágenes impactantes que revelaran la oscuridad humana. La escena ante sus ojos era, en efecto, tal como imaginaba, un desastre absoluto. Grandes pinos cruzados en medio de la calzada, fragmentos de toldos y persianas por todas partes, las zonas bajas aún estaban anegadas en un agua marrón y espesa. Pero lo extraño era que las calles ya estaban llenas de siluetas. No estaban buscando cosas para robar, estaban limpiando. Tan temprano, Sara se sintió sorprendida. En su experiencia cubriendo el sur de Europa, esperaba que la limpieza tardara días, esperando a que el gobierno papá-estado lo hiciera todo. Pero aquellos que tenía delante eran vecinos actuando por su cuenta. Siguió avanzando y pronto encontró la oportunidad que esperaba. El escaparate de cristal de un supermercado de barrio había estallado por el viento. Los productos estaban esparcidos por el suelo, totalmente expuestos. Aquí está, su corazón se aceleró. Montó el trípode rápidamente. Según su experiencia, pronto llegarían hordas de gente malvada a saquear. Una tienda rota es el mejor escenario para mostrar la codicia humana. Estaba lista para documentar la vergüenza española y darle a su reportaje el primer ángulo perfecto. Sin embargo, esperó media hora y lo que vio la dejó completamente atónita. El primero en llegar fue el dueño de la tienda, don Antonio, llegando en un viejo coche. Pero inmediatamente detrás de él llegaron sus vecinos. No traían bolsas para llevarse mercancía, sino que cargaban tablones de madera, clavos, escobas y martillos. Antonio, descansa un poco, hombre. Nosotros te ayudamos a recoger esto, dijo un joven que parecía fontanero. No, dejadlo, yo puedo solo. Gracias de verdad, decía el dueño con el rostro lleno de gratitud. ¿Qué dices? Venga ya. Somos vecinos. Hoy por ti y mañana por mí, sentenció una señora, doña Carmen, quien sin más discusión empezó a barrer los cristales rotos. Lo que le pareció aún más increíble a Sara fue que los transeúntes se detenían. No para mirar ni para aprovecharse, sino para unirse silenciosamente a la fila de ayuda. Alguien pasaba herramientas, otro enderezaba las estanterías. Incluso una mujer que pasaba en bicicleta fue a su casa y volvió con un termo gigante de café caliente y churros para todos. Esto no cuadra, murmuró Sara ante la cámara. Su guión se estaba desviando por completo. No dispuesta a rendirse, avanzó hacia una zona más afectada. Llegó al mercado municipal. El panorama era desolador, decenas de puestos volcados, frutas, verduras y pescado fresco esparcidos en el lodo, como un cuadro abstracto de la calamidad. Ahora sí, alguien vendrá a coger esto, ¿no? Se va a echar a perder de todos modos. Volvió a montar su equipo como una cazadora obstinada. Pero la escena siguiente derribó sus expectativas una vez más. Un grupo de ciudadanos, la mayoría residentes cercanos y otros tenderos, comenzaron a organizar el desastre. No rapiñaron las verduras comestibles, en silencio clasificaron los productos esparcidos y los devolvieron a sus respectivos puestos. Alguien incluso encontró cartón y rotuladores para etiquetar lo recuperado. Señora, ¿estos tomates son suyos?, preguntó un chico con uniforme de instituto, sosteniendo unas verduras manchadas de barro. No, hijo, eso parece del puesto del tío Paco, el de la entrada, respondió una pescadera. Vale, se los llevo a su sitio, dijo el chico, llevando con cuidado los tomates a otro puesto a 50 metros. Viendo esas figuras ocupadas en el barro, escuchando sus diálogos sencillos y directos, Sara sintió una confusión y un caos interno que nunca había experimentado. No era la trama que había diseñado. Su lente no capturaba codicia, sino un sentido del orden casi sagrado y un honor colectivo que ella no lograba comprender. Al mediodía, el teléfono del cuartel general sonó como una maldición. Sara. ¿Dónde están las imágenes del desastre? Saqueos, peleas. ¿Tienes eso ya? La voz de Jack, el editor, rebosaba impaciencia. Sara balbuceó, aún estoy buscando. CNN ya ha sacado las olas gigantes en la costa, no podemos quedarnos atrás. La audiencia no quiere ver cuentos de hadas. Muévete, gritó Jack antes de colgar.
Sara sintió una oleada de irritación. Decidió ir al epicentro, al pueblo devastado por la rotura de la presa. Allí había muertos, allí había hogares destrozados. Allí tenía que haber el drama que buscaba. Alquiló un todoterreno y condujo por carreteras secundarias llenas de fango hacia el interior de Valencia. Por el camino, lo que vio continuó golpeando sus prejuicios como un martillo. En varios tramos donde la carretera se había hundido, vecinos con chalecos reflectantes dirigían el tráfico voluntariamente. Y en algunas áreas de descanso improvisadas, vio algo aún más sorprendente. Filas de coches particulares aparcados en el arcén con los maleteros abiertos, repletos de garrafas de agua, barras de pan, embutido y mantas. Los dueños estaban de pie, repartiendo todo gratis a los vehículos de emergencia y a los afectados que pasaban. Oiga, ¿hace esta gente? No pudo evitar preguntar al conductor que había contratado. Haciendo lo que hay que hacer, solidaridad, respondió el conductor con naturalidad. El pueblo salva al pueblo. Si los de arriba tardan, nosotros ayudamos. ¿Y no tienen miedo de que alguien sea codicioso y coja de más?, insistió Sara. El conductor la miró por el retrovisor como si fuera una extraterrestre. ¿Por qué iban a ser codiciosos? En momentos así, nadie es tan ruin. Todos somos españoles, todos somos hermanos en esto. Todos somos españoles. Sara repitió la frase en silencio. Algo en su duro corazón periodístico se agrietó. Cuando finalmente llegaron a la zona cero de la riada, Sara vio la imagen más impactante de su viaje. El lodo lo había devorado todo. El olor a tierra mojada y desesperación era denso. Pero lo que la dejó sin aliento no fue la destrucción, sino la marea humana sobre ella. Miles de voluntarios habían llegado desde todos los rincones de España, Madrid, Andalucía, Cataluña. Jóvenes en su mayoría. Calzaban botas de agua, llevaban palas, azadas e incluso usaban sus propias manos para cavar en el barro hasta las rodillas. Buscaban supervivientes o ayudaban a rescatar algún objeto con valor sentimental. Nadie les pagaba, no había un mando centralizado al principio, solo una anarquía organizada de bondad. Sara siguió a un joven cuyo coche estaba atiborrado de suministros, agua, leche para bebés, pañales. ¿Te envía el gobierno?, le preguntó en su español con acento. El joven negó con la cabeza. No, vengo de Madrid. Conduje toda la noche. Vi las noticias y no pude quedarme en el sofá. ¿De Madrid? Son 5 horas de viaje, dijo ella. Soy informático, explicó el chico, limpiándose el sudor y el barro de la frente. Tenía que entregar un proyecto importante hoy, pero... El proyecto puede esperar. El dinero se recupera. Pero si se pierde la gente, se pierde todo. No es lógico. Esa pregunta retórica fue como un puñetazo directo a la pared de cinismo de Sara. Al mediodía aparecieron furgonetas de restaurantes cercanos. Los hosteleros habían cerrado sus locales y cocinado todo lo que tenían. Venga, chicos. A comer algo caliente, gritaba una cocinera robusta. Grandes ollas de lentejas estofadas y caldo caliente humeaban en medio de la lluvia fina. Repartían bocadillos de tortilla y jamón. Comida que normalmente venderían, ahora era regalada con amor. Sara notó que la gente hacía cola ordenadamente. Nadie empujaba. Alguien incluso dijo en voz baja, yo ya he comido una manzana, dale el bocadillo a ese bombero que lleva horas ahí. Al atardecer, en un refugio improvisado en un polideportivo, Sara presenció una escena que jamás olvidaría. Una niña de unos 5 años, abrazada a un peluche empapado de lodo, miraba al vacío, aterrorizada. Sus padres estaban desaparecidos. Entonces una anciana, doña Rosa, que también lo había perdido todo y estaba cubierta de barro, se acercó tambaleándose. De su bolso sucio sacó con cuidado una caja intacta, una muñeca preciosa, vestida de flamenca. Hija mía, toma. La abuela te regala una amiga nueva, ¿vale? La voz de doña Rosa era ronca pero de una ternura infinita. La niña tomó la muñeca tímidamente y por un instante, esbozó la primera sonrisa tras el desastre. Doña Rosa, ¿eso era suyo?, preguntó un voluntario en voz baja. La anciana negó con la cabeza, mirando hacia las ruinas de su casa con lágrimas en los ojos. Era para mi nieta por su cumpleaños. Pero ella ya es mayor.
Al ver a esta criatura, me he acordado de mi niña cuando era pequeña. Sara supo después que doña Rosa había salvado esa muñeca de entre los escombros de su propia casa destruida. Era una de las pocas posesiones que le quedaban. Al ver esto, Sara no pudo aguantar más. Se dio la vuelta y por primera vez, las lágrimas empañaron la lente de su cámara. Cayó la noche, pero el rescate no se detuvo. Sara vio miles de luces de móviles y linternas frontales convergiendo en la oscuridad como un río de estrellas, buscando vida. Es muy tarde, seguid mañana, sugería alguien. No, replicó un bombero exhausto cubierto de lodo. Las 72 horas de oro. No podemos perder ni un minuto. Puede haber un abuelo esperando en algún sótano. En ese momento un grito de júbilo se escuchó a lo lejos. Habían encontrado a alguien vivo. Cuando sacaron a un anciano atrapado entre vigas de hormigón, todo el lugar estalló en aplausos y vítores. Todos estaban agotados, sucios, pero en ese instante sus rostros brillaban con la sonrisa más pura. Sara grabó todo fielmente. Pero sabía que su lente fría nunca podría capturar la atmósfera real, esa conexión visceral que trasciende la sangre, esa bondad española ruidosa pero efectiva, apasionada y generosa. Esa madrugada, de vuelta en el centro de prensa, Sara miró su pantalla. Esas caras honestas y tenaces. Sonó su teléfono satelital. Era Jack. Sara, ¿listo el titular? Necesito sangre y lágrimas. Sara respiró hondo. Con una voz tranquila que le sonó extraña a ella misma, dijo, Jack, tenemos que hablar. Te voy a enviar la verdadera historia. ¿De qué hablas? No tengo tiempo para tonterías. Sara comenzó a describirle lo que había visto. Desde los vecinos del supermercado hasta el chico de Madrid, desde el caldo caliente regalado hasta la muñeca de doña Rosa. Hubo un largo silencio al otro lado. Sara, ¿estás segura de querer publicar eso? La gente quiere morbo, no una ONG. Jack, te equivocas. La dignidad y la civilización que los españoles han mostrado en este desastre es mucho más impactante que cualquier edificio derrumbado. Es la verdad. Está bien, suspiró el editor, quizás convencido o quizás resignado. Tú estás allí. Pero si la audiencia cae, es tu cabeza. Sara colgó y empezó a escribir. Esta vez, tiró todos sus prejuicios a la basura. El artículo comenzaba así: llegué a España con arrogancia y prejuicios, esperando documentar el caos del sur. Me equivoqué. Terriblemente. En esta tierra herida no vi el colapso de la humanidad, sino un milagro de civilización. El pueblo español me ha dado una lección magistral sobre la luz en la oscuridad. El reportaje se publicó. La reacción superó todo lo imaginado. Se viralizó en horas. Mensajes de todo el mundo inundaron la web de la BBC, llorando a mares, esto es la verdadera España, pido perdón por mis estereotipos sobre el sur de Europa. Pero lo que más conmovió a Sara fue la respuesta de los españoles. No se vanagloriaron. Su respuesta fue de una humildad aplastante: solo hicimos lo que había que hacer, aquí nadie se queda atrás. Una semana después, cuando Sara se preparaba para dejar Valencia, que ya empezaba a reconstruirse, se encontró de nuevo con doña Rosa, la anciana de la muñeca. Ahora vivía en una casa prefabricada temporal. Periodista, gracias por lo que escribió, doña Rosa le tomó las manos con fuerza. En su rostro arrugado había una sonrisa cálida. Gracias a vosotros, los ojos de Sara se humedecieron. Vosotros me enseñasteis qué es ser humano. Antes de irse, doña Rosa sacó de su bolsillo una pequeña medalla de la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia. Toma, hija. Que ella te proteja siempre. Sara guardó esa medalla como un tesoro. Sabía que este viaje había cambiado su vida. Un mes después de volver a Londres, presentó su dimisión. Rechazó ofertas millonarias y fundó una plataforma de noticias independiente dedicada a reportar la bondad ignorada. Su primer gran reportaje fue sobre los héroes anónimos de la tormenta Gajasa. Al final del reportaje puso una foto de la medalla de la Virgen con una sola frase: la verdadera fortaleza no es la fuerza que destruye, sino la ternura que reconstruye.
Esa ternura no solo levantó los hogares de Valencia, sino que reparó el corazón roto de una periodista. La civilización no son rascacielos ni economía frenética, civilización es que en la hora más oscura, alguien esté dispuesto a encender una luz. Yo solía pensar que España era solo un lugar de vacaciones en el mapa, pero ahora sé que es un faro que ilumina al mundo. Quizás no podamos predecir cuándo vendrá la próxima tormenta, pero podemos elegir qué tipo de luz seremos en la oscuridad. Si te ha conmovido la historia de hoy, por favor deja un comentario. Para ti, ¿qué es la verdadera civilización? Hagamos que más gente vea la calidez de España y la belleza pura del corazón humano. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal de Vivi y activar la campanita. Comparte esta historia porque cada vez que